que estén aquí conectados en este ciclo de conferencias que se llama Tópicos de Derechos Humanos 2. El tema del día de hoy es derecho de convivencia de los menores de edad con su progenitor no custodio como derecho fundamental. La persona que nos acompaña el día de hoy, la maestra Luz Helena García Chávez, tiene muchísima experiencia y me voy a permitir dar lectura de una pequeña semblanza curricular para que la conozcan un poquito. Ella es servidora pública del Poder Judicial de la Federación, adscrita al primer tribunal colegiado en materias administrativas y de trabajo del 11º Circuito, docente del Instituto Universitario de Puebla, Campus Morelia, de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, Campus Morelia, y de la Universidad Vasco de Quiroga, Campus Morelia. Dentro de los estudios, ella tiene licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene 3 maestrías. Una es en Derecho Procesal Constitucional de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Otra es en Derecho Procesal y Juicios Orales en la Universidad Tecnológica Latinoamericana. Y maestría en Derecho Familiar en la Universidad Magnoamericana. De igual manera, actualmente está cursando el doctorado en Derecho en la Universidad Magnoamericana, aquí en Morelia, Michoacán. Dentro de los cursos destacados que ella ha impartido o tomado, el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, la eliminación de alienación parental y medidas de apremio en materia familiar, de la Universidad Magnoamericana, Derecho Familiar, Sistema Oral, Paradigmas Internacionales en Materia Familiar y Técnicas Efectivas para la Incorporación de Pruebas. De igual manera, en el Colegio de Psicólogos en Michoacán y el Colegio de Peritos en Psicología en Michoacán, también tiene un diplomado en la formación del psicólogo como perito en Psicología Jurídica y Forense, y de la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Felipe Tena Ramírez. También los cursos de técnicas de litigación en el sistema oral penal y familiar, prueba pericial, Centro de Estudios Jurídicos Cabornet, la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos en materia penal y cómo argumentar un juicio oral de la Sociedad Iberoamericana de Psicología Jurídica y Ciencias Forenses, también el análisis pericial del maltrato infantil en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Oficina de la Defensoría de los Derechos Humanos de la Infancia y el curso sobre los derechos de la infancia y el acceso a la justicia. Entonces, como ven, tiene muchísima experiencia en el tema que nos va a impartir el día de hoy. Escuchémosla y al final vayan anotando sus preguntas ahí en el chat o al final que damos una apertura para no interrumpir. Y pues sin más, maestra, le doy el uso de la voz. La Comisión de Derechos Humanos agradece bastante que nos permita con estas ponencias compartir sus experiencias, su tiempo y su amplio conocimiento. Entonces, le dejo el audio, maestra. Hola, muchísimas gracias, estimada colega. Estoy muy agradecida por esta cordial invitación. Reitero, me siento muy honrada de formar parte de este ciclo de conferencias y de esta jornada. Y pues bueno, espero que esta charla sea de utilidad. Me parece que el tema es una situación que está aconteciendo hoy en día y que pareciera ser que no se le da la importancia cuando pues debería de serlo. Y hay que cuidar esa salud física y mental para que sean personas de bien y pues que siempre estén al servicio de la sociedad. El derecho de visitas goza, como les comentaba, de gran trascendencia en el ámbito de los conflictos intrafamiliares, puesto que se erige como una medida excepcional tendiente a reactivar la convivencia de los menores con el progenitor que no ostente la custodia o la titularidad de la guardia, ¿sí? Ya sea por una determinación en donde un juez familiar fije un régimen de convivencia o en su caso las mismas partes, que en este caso serían los progenitores, por medio de un acuerdo asienten las reglas,
¿sí? Para asegurar la continuación de las relaciones paterno o materno filiares con ambos progenitores de forma regular en favor de la infancia. Ahora sí que la inquietud de hablar de este tema, sí, pretende justamente resaltar este derecho, destacando que la convivencia es derecho fundamental de la infancia, no de los progenitores en favor de ellos. Los niños, sin importar las consecuencias o la problemática que viven los padres, ¿sí? Ellos es su derecho seguir conviviendo ya sea con el padre o la madre que no ostente la guardia y custodia. A lo largo de esta charla vamos a tocar varios tópicos, entre ellos un marco muy general del contexto jurídico de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el sistema universal como en el sistema interamericano. Como segundo tópico, vamos a hablar del principio del interés superior de la infancia. También vamos a dar las generalidades del derecho de visitas. Asimismo, en este punto vamos a ver qué ha dicho la Corte, ¿sí? Y bueno, pues sobre ello, qué posturas o qué criterios ilustra para de esta forma los juzgadores, cuando tengan algún caso particular, puedan llevar a cabo su decisión. También hablaremos, esto es una experiencia justamente de esta investigación que se propone con las charlas que me dan la oportunidad de dar, cuáles son los elementos necesarios que el juzgador debe considerar al momento de fijar un régimen de convivencia. Y finalmente, vamos a ver esas cuestiones supervinientes, ¿sí? Que una vez que se determina un régimen de convivencia, pues nadie está exento de acontecer en nuevos hechos o situaciones, y cómo se tiene que tutelar ese derecho de convivencia con los menores ante estos nuevos paradigmas que se presentan en esta situación. ¿Sí? Comentaba aquí mi colega Jessica que podíamos nosotros comentar las dudas, pero igual si ustedes consideran que tienen algo de que se quiera abundar más, nada más les pido que con todo gusto pueden encender su micrófono y comentar para que tengamos hilación en esta charla. No hay ningún problema, ¿sí? Bueno, empecemos. En este punto del marco jurídico de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a nivel internacional y México, pudiéramos decir que la niñez, ¿sí?, es titular de derechos y cuenta con medidas especiales de protección. En ese sentido, a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía personal, sus derechos serán ejercidos de manera progresiva. A continuación, vamos a destacar un poquito de este contexto de marco jurídico, como les comentaba, en el sistema universal y regional de los derechos humanos en relación con la niñez. Como un contexto histórico, recordemos que hay que resaltar que las Naciones Unidas se fundaron después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en 1945, con el fin de mantener la paz entre las naciones y promover el progreso social de los derechos humanos, ¿sí? Los países se vinculan, digamos que entre sí y a través de la Carta de las Naciones Unidas que se adoptó en el año de 1945 y entró en vigor en octubre de ese mismo año. El Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos inicia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí?, adoptada en diciembre de 1948 con la resolución 217A de la Asamblea General de la ONU, y digamos que se denomina también Carta Internacional de los Derechos del Hombre. La Declaración Universal
es el instrumento internacional más importante emitido por las Naciones Unidas, ya que de este derivan varios instrumentos vigentes y es el principal referente en la actualidad en materia de derechos humanos. Dentro de este contexto jurídico que conforma el Sistema Universal de Protección de Derechos de la Niñez, podemos destacar los siguientes: la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención, ¿sí? Sobre los Derechos del Niño y sus protocolos son los instrumentos tutelados en su implementación por el Comité de los Derechos del Niño y se va a componer por 4 puntos. La primera es una encomienda al párrafo segundo del artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Otro es el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados. También tenemos el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía. Y finalmente tenemos el protocolo facultativo sobre el procedimiento de comunicaciones. En relación con la estructura de esta convención que estamos hablando sobre los derechos del niño, se compone por 54 artículos que se va a dividir en 3 apartados. El primero conforma del artículo primero al 41 y bueno, ahí nos da el contexto desde la definición del niño, principios como el de la no discriminación, ahí también se tutela el principio del interés superior de la infancia, dar efectividad a los derechos del niño, una orientación a los padres y evolución de las facultades del niño. Esto tiene que ver con su evolución progresiva en el desarrollo, ¿sí? El proceso cognitivo, ¿sí? También habla sobre el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, reunión de la familia, en fin, toda una serie de pensamientos y de derechos que protegen esta parte física, mental y que tiene que ver todo lo relativo con el desarrollo de la niñez. Como segunda parte, esta está visualizada de los artículos 42 al 45, en donde tutela el dar a conocer ampliamente la Convención. Aquí ya se habla sobre el Comité de los Derechos del Niño, las obligaciones de los estados, parte al tener que estar presentando informes y también sobre la cooperación con las Naciones Unidas y otros organismos. Finalmente, en el apartado 3, que es del artículo 46 al 54, digamos que contempla otras disposiciones de la Convención, ¿sí? Otro punto, dentro de este marco jurídico de tutela de la niñez, encontramos a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida también como la Convención y Protocolo de Palermo. Este protocolo, digamos que previene, reprime y sanciona la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. También tenemos declaraciones, ¿sí? Como lo es la Declaración de los Derechos del Niño, Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en estados de emergencia o de conflicto armado. También tenemos la Declaración sobre el fomento entre la juventud de los ideales de la paz, respeto mutuo y comprensión entre los pueblos. Y bueno, también contamos con instrumentos relacionados con administración de justicia. Entre ellos destaca las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad. También tenemos, yo creo que han escuchado hablar sobre las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores, conocidas como reglas de Beijing, ¿sí? Y también destaca las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, conocidas como directrices de Riad, y también contamos con la guía de las Naciones Unidas para el sistema de justicia penal juvenil.
Asimismo, entra en este punto de marco jurídico las resoluciones emitidas por la Asamblea General de la ONU relacionadas con la niñez. Esto, digamos, en el contexto general del marco jurídico del sistema universal. En este último punto, pudiéramos decir que el Comité de los Derechos del Niño se encarga de la Convención sobre la Niñez, ¿sí?, y sus protocolos facultativos. Está conformado por 18 expertos independientes quienes emiten observaciones generales que constituyen interpretaciones relativas a los derechos humanos contenidos en la Convención de los Derechos de la Niñez, los cuales coadyuvan para el conocimiento, la difusión y la aplicación y promoción de la propia convención. Es decir, brindan una orientación conceptual, asimismo dan a conocer los mecanismos para la consolidación de las políticas públicas que deben adaptar los estados parte dentro de su ámbito territorial. Bueno, también tenemos, por otra parte, dentro del marco jurídico de tutela de los derechos de la niñez se encuentra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, establecido tanto por la Carta de Organización de los Estados Americanos como por la Convención Americana de los Derechos Humanos. La Organización de los Estados Americanos, conocida por sus siglas como OEA, realiza sus tareas a través de la Asamblea General, la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, los consensos, el Comité Jurídico Interamericano, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría General, las conferencias especializadas y organismos especializados, este último para la materia de derechos de la niñez propiamente. Y aquí destaca el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente, sus siglas son IIN, el cual se conforma por una dirección general, el Consejo Directivo y el Congreso Panamericano del Niño. En este contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos derivan dos órganos, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Haciendo un contexto general de qué trata estos organismos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano consultivo y autónomo de la OEA, ¿sí?, que actúa en representación de los estados parte, cuya función principal es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. Si han escuchado de repente que hay una opinión consultiva en relación a este punto, bueno, pues el organismo encargado de hacer eso es justamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su sede, ¿sí?, se encuentra en Washington, D.C. y fue establecida por la Carta de la OEA en 1959. Su organización es determinada por la Convención Americana de Derechos Humanos y cuenta con un estatuto, así como por un reglamento. Respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta es una institución judicial autónoma. Ojo, Comisión es un órgano de consulta y la Corte Interamericana es una institución judicial autónoma de la OEA. Su objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados concernientes al mismo asunto, ¿sí? Cabe destacar que el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé los derechos del niño. En este sentido, establece que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Destaco este punto, de la familia, de la sociedad y del Estado, porque vamos a abundar un poquito más ya cuando sean los elementos necesarios que toquemos este punto que el juzgador debe considerar al momento de fijar un régimen de convivencia.
Bueno, entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aquí hay un caso muy importante que se los comparto, es el caso Ramírez Escobar y otros contra el Estado de Guatemala, ¿sí? En esta, eh, en esta sentencia estableció que la debida protección de los derechos de la niñez en su calidad de sujetos de derechos, y ahorita vamos a aclarar este punto, ¿sí? Sobre las visiones en que podemos nosotros tener a la niñez. Bueno, entonces en su calidad de sujetos de derechos debe considerar las características propias de su edad, así como la necesidad de propiciar un desarrollo óptimo, esto es, tutelar y garantizar las condiciones necesarias de vida y propiciar el aprovechamiento de sus potencialidades. De ahí que toda decisión estatal, social, familiar, judicial, ¿sí?, que involucre alguna limitación al ejercicio de cualquier derecho de la niñez, debe tomar en cuenta estos 4 principios. Y este es nuestro eje fundamental para cualquier toma de decisiones. El primero es la no discriminación. El segundo es el interés superior de la niñez. El tercer principio es el derecho de ser oído y participar. Y el cuarto punto es el derecho a la vida, a la supervivencia y desarrollo. Sí. Aquí vamos a hacer una acotación. Fíjense que tuve la oportunidad en una charla justamente de la niñez, nos hablaban de las visiones de la niñez, ¿sí? Y vamos a identificar 3 visiones. La primera es la indiferenciada. Esta indiferenciada, ¿sí?, justamente no reconoce al infante como sujeto distinto del adulto. Se le trata como si fuera un adulto en pequeño. Otra característica es que el Estado no asume la obligación específica con respecto a la infancia. Asimismo, dentro de este contexto destaca como otra característica que el niño queda excluido al servicio del Estado, ¿sí? La infancia, digamos que está visualizada o invisibilizada, y a los intereses se le ubica dentro de los intereses de los adultos que le representan, pero no a él como un sujeto digno de ser sujeto de derechos. Otra visión, esta es la visión indiferenciada. También tenemos la visión tutelar, ¿sí? Esta visión tutelar me parece que es lo que nosotros tenemos ubicado en esta problemática que luego llegan a los juzgados, ¿sí? Y ahorita más adelante les voy a decir el por qué. En este contexto de la visión tutelar, ¿sí?, sí reconoce la diferencia entre un niño y un adulto, ¿sí? La diferencia se pone sobre carencia, es decir, el niño es visto como un adulto en proceso de formación. O sea, un adulto carente de conciencia, pero que está en proceso de adquirirla. El niño es visto como un objeto de protección y no como un sujeto de derechos. Ojo con ese punto, ¿sí? El niño está bajo cuidado de familia y el Estado no tiene la obligación respecto a él. Digamos que hay una desvinculación porque está en el entendido que ese menor lo cuida la familia. Y él asume, a través de sus instituciones, que pues no debe intervenir más allá, porque no es un sujeto de derechos. Garantiza que sea tratado como un adulto, o sea, como un niño visualizado en el contexto de adulto en proceso de formación, ¿sí? El Estado solo se obliga con los niños que no tienen familia. Es decir, aquellos que sí tienen familia, ok, como que, perdón por la expresión, me hago de la vista gorda, y aquellos que no tienen familia, entonces sí se obliga, para atender las situaciones que requieran por esa carencia de tutelar
lo concerniente a sus necesidades primordiales. Y el Estado asume más como sustituto de la familia y no de las necesidades de los niños. Y bien, tenemos la tercera visión, que vamos ahí a enfocarnos como el Don Quijote, que es el ideal, el deber ser sobre lo que es, ¿sí? Se supone que esta es la visión que deberíamos de tener, pero por lo que he investigado, igual si ahorita ustedes me comparten alguna experiencia, podríamos comentar que más bien estamos nosotros enfocados a una visión tutelar. Pero bueno, ¿en qué consiste la visión de derechos? Esta visión contempla al niño como sujeto de derechos y no como objeto de protección. Y objeto de protección es la visión de esta visión tutelar, pero no de derecho. También tienen reconocidos todos los derechos más una serie de elementos específicos que tienen que adecuarse en el actuar de las personas de acuerdo a la condición, por esa vulnerabilidad, por esa cuestión de que todavía son sujetos en proceso, ¿sí?, de formar su concientización, son sujetos de formación o de desarrollo, y que ante ello necesitan aplicarse protocolos para su debida observación, ¿sí? Y dicta medidas de protección y de restitución, ¿sí? Y bueno, aquí es justamente dentro de esta visión, es la que contempla los 4 principios rectores de la Convención del Niño. Reiteremos cuáles son: la no discriminación, la participación, ¿sí? El principio de no discriminación, ustedes lo van a encontrar previsto en el artículo 2 de la Convención. El principio de participación, lo van a encontrar previsto en el artículo 12 de la Convención. El principio de vida, de supervivencia y desarrollo lo van a encontrar en el artículo 6 de la Convención. Y finalmente, el cuarto principio, que luego tenemos un poquito de dificultad para explicar cuáles son los alcances y en qué consiste, el principio del interés superior de la niñez. Se ubica en el artículo 3 de la Convención. Ahora, digamos que estos principios son marcos orientadores y también son derechos, y asimismo son pautas administrativas. Nosotros, en el rol que nos corresponda jugar cuando se trastoca un derecho de la infancia, deberíamos de considerar la siguiente pregunta: ¿la decisión que tomemos sí está tomando en cuenta esos 4 principios? Digamos que aquí no hay un método, ¿sí?, o una fórmula única para abarcar el enfoque de los derechos humanos de la niñez. La tarea, ahorita hablando más de la parte judicial, jurisdiccional, pero la tarea del juzgador consiste en tomar en consideración ese marco normativo, todo lo que ahorita les acabo de hablar en su contexto general, pero ese es el reto que se enfrentan los juzgadores, en considerar todo este marco que se integra por normas, ¿sí?, para poder ponderar una decisión que respete y fortalezca la dignidad de una persona. Asimismo, ayude al cumplimiento del proyecto de vida y establezca las obligaciones que tiene el Estado para garantizar ese proyecto de vida que le dará dignidad a ese niño. Entonces, no es una tarea fácil, es un reto, pero sería el ideal, ¿sí? Ahora, bueno, esto como acotación. ¿Qué pasa con México en este sentido?
El Estado mexicano, en atención a los instrumentos que ahorita comentamos brevemente internacionales, como lo es la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos, la Convención Americana de Derechos Humanos, las sentencias en materia de derechos del niño pronunciadas por los órganos internacionales y que son vinculantes, fue que en los artículos primero, cuarto y en este artículo cuarto, párrafos octavo y noveno de la Constitución, se prevé la tutela de los derechos de la infancia. Incluso ya se venía idealizando un ordenamiento adicional para prevenir, ¿sí? Que se le conoce como la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, publicado en el Diario Oficial en el año 2000, en cuya exposición de motivos estableció la necesidad de allegarse de una legislación encaminada a la protección de los derechos de la infancia, que a su vez fueran tutelados no solo por instituciones especializadas, sino por los tribunales de justicia y por toda la sociedad. Es decir, que todas las decisiones y actuaciones encaminadas a la protección de los derechos de la niñez velaran y cumplieran con el principio del interés superior de la infancia para que se pudieran garantizar. Digamos que esta fue la consecuencia para que los legisladores mexicanos crearan en el año 2014 la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de cuyo contenido podríamos decir que en esencia, ¿sí?, se desprende que son niñas, que son niños, ¿sí?, los menores de 12 años, mientras que quienes ostenten o oscilen entre los 12 a 18 años de edad son adolescentes. Esto nosotros vamos a encontrarlo previsto en el artículo 5 de este ordenamiento legal, que es la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes. También prevé lo relativo al interés superior de la infancia, lo vamos a ubicar previsto en el artículo 2 de este ordenamiento, y también dispone de una gama de derechos que enumera, pero aquí hay un punto a resaltar. Es de forma enunciativa y no limitativa. No porque quizá en ese momento no lo haya previsto, no significa que en algún otro momento no lo pueda tomar en cuenta o no se pueda adicionar eso con el nuevo contexto o algún otro derecho que implique la gama de tutela en la niñez. ¿Sí? Entre estos destacan pues el derecho a la vida, a la supervivencia, el derecho a la identidad, el derecho a vivir en familia, el derecho a la igualdad sustantiva, el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, derecho a la educación, derecho a la asociación y reunión, derecho a la intimidad, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, y bueno, hay justamente en ese artículo 13 van a encontrar una gama de enunciativa en relación a los derechos de la infancia. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que es muy importante, que tiene que ver con el interés superior de la infancia. Nos hablan siempre que es un principio fundamental para la niñez, pero ¿cómo podríamos conceptualizar ese punto? Digamos que yo les puedo comentar que el interés superior de la infancia tiene su fundamento en la dignidad humana. Por ello comprende una serie de criterios que apuntan a proteger y garantizar el pleno desarrollo y autorrealización del menor en su entorno y en la sociedad. ¿Sí? Ya en estos ordenamientos que hemos estado comentando en esta charla, se han desarrollado un cúmulo de derechos que el Estado reconoce e incluso crea normas jurídicas para garantizar su efectividad, como en este caso México, ¿sí? Creó esta Ley General para las niñas, niños y adolescentes. Por ello, el principio del interés superior vincula tanto a los órganos jurisdiccionales, al resto de los poderes públicos, como a los padres y ciudadanos.
de manera que han de adoptarse todas aquellas medidas adecuadas a la edad de los menores para construir de forma progresiva el control acerca de su situación personal y proyección de futuro. Aquí les voy a comentar unos criterios que ha hecho la Corte o en sí el Poder Judicial de la Federación, en donde ha intentado dar definiciones sobre este interés superior de la infancia. Tenemos como primer punto una tesis aislada que es la 15 de 2001 de la primera sala, en donde nos indica dos visiones. La primera es que debemos ver al interés superior de la infancia como principio de rango constitucional. Esto es así porque está implícitamente regulado en el artículo 4 constitucional, ¿sí? También debemos de verlo como principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto y que pueda afectar sus intereses. Es decir, ordena la realización de una interpretación sistemática para darle sentido a la norma en cuestión. O sea, nosotros no podemos ver de forma aislada una situación, porque al niño, como se ha comentado, tenemos que visualizarlo siempre en ese contexto de primero, garantizar su supervivencia, y esa supervivencia tiene que ver con darle efectividad a su proyecto de vida y tiene que englobar una gama de características para que se pueda lograr ese objetivo. Y no se podría, digamos, que adoptar una decisión si se ve de forma aislada en relación a un solo derecho. Tenemos que verlo desde un contexto complementario de cómo garantizar un pleno desarrollo en todo lo que implica desarrollo para ese menor, y que obviamente va de la mano con el proyecto de vida, ¿sí? También tenemos otra postura. También es una tesis aislada de la primera sala de la Suprema Corte, es del año 2015, y el registro, por si quieren tomar nota, es la 2010-62, ¿sí? Aquí lo visualizan como un principio vinculante de nuestro ordenamiento jurídico y que lo traslada a tres dimensiones. Primero, como derecho sustantivo, es decir, que el interés referido, o sea, este interés superior, sea consideración primordial y se tenga en cuenta al sopesar distintos intereses respecto de una cuestión debatida. Este punto, como derecho subjetivo, es el parteaguas, vamos a así llamarlo, cuando surgen situaciones supervinientes posteriormente a que se haya fijado un régimen de convivencia. Entonces, esta visión de como derecho sustantivo la vamos a retomar más adelante cuando les hable de estas situaciones supervinientes. También tenemos en otro marco de dimensión, en este punto de principio vinculante, como principio jurídico interpretativo fundamental, en el sentido de que si una norma jurídica admite más de una interpretación, se debe elegir la que satisfaga de forma más efectiva los derechos y libertades a la luz del interés superior del menor, ¿sí? Y como tercer punto en esta dimensión es como norma de procedimiento. Es decir, siempre que se tome una decisión que afecte los intereses de uno o más menores de edad, deberá incluirse en el proceso de decisión una estimación de las posibles repercusiones de ellos. Tenemos otro punto importante en este contexto de cómo lo ha visualizado la Corte. También destaca la jurisprudencia número 16, emitida por un colegiado de circuito. En este caso es el quinto tribunal colegiado en materia civil del primer circuito. Es del año 2011 y el número de registro es 162562. Aquí nos dice que el interés superior de la infancia debemos nosotros visualizarlo como aquel catálogo de valores,
principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar las condiciones materiales que permitan a los menores de edad vivir plenamente y alcanzar al máximo su bienestar personal, familiar y social, cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social. También, finalmente, digo, hay muchos criterios, pero estos son los que encontré más trascendentes en esta visión de cómo ver al interés superior de la infancia. Tenemos la tesis de jurisprudencia 44 de 2014. Esta fue también emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde nos dice que el interés superior de la infancia es un concepto indeterminado, ¿sí? Estructurado en varias zonas. Maneja 3 zonas. La zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima, por ejemplo, por citar la protección de la efectividad del menor, ¿sí? También tenemos la zona de certeza negativa. Aquí implica que debemos partir de un concepto justamente indeterminado. Es decir, por ejemplo, el imaginar la concesión de una custodia compartida o exclusiva con una persona causante de malos tratos, ¿sí? Es evidente que tal concesión es contraria al interés superior de la infancia. También tenemos otra zona que es la intermedia. Digamos que esta es la más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones: elegir el régimen de convivencia, custodia compartida o exclusiva. Tiene un panorama más amplio de los pros y beneficios, ¿no? Aquí, para determinarse cuál es el interés del menor, resulta indispensable precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. Es decir, el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general, para todos los hijos de distintas familias. Entonces, por eso es muy importante contextualizar esta parte de hechos y ubicarnos en el caso concreto cuáles fueron las circunstancias. Varía, como les decía, en función de todo este contexto, ya sea en el ámbito personal y familiar. Entonces no podemos generalizar un criterio para que se aplique a un caso particular. Todos, aquí es otro punto que les quiero resaltar, todas, más bien dicho, las situaciones o los conflictos familiares son únicos y aunque tuvieran rasgos similares, cada aspecto, cada controversia es diferente, ¿sí? Entonces hay que tener mucha flexibilidad, hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha visión en entender el contexto de cada caso particular. Ahora, bueno, está en el ámbito nacional. ¿Cómo se visualiza el interés superior de la infancia, pero ahora en el ámbito internacional? Bueno, ya les había adelantado un poquito cuando vimos los 4 principios que toda decisión que concierne a los derechos de la infancia debe tener. Uno de esos principios es el interés superior de la infancia, que se encuentra previsto en el artículo 3 de la Convención del Niño. En complemento a esa visión, también tenemos el principio de protección especial que había sido consagrado en el orden internacional de la Declaración de Ginebra en 1924 sobre los derechos del niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General en 1959. La Declaración Universal de Derechos Humanos insiste en que este principio señala que la infancia tiene derecho
ajá, a cuidados y asistencia especial. Incluso la debida protección legal tanto antes como después del nacimiento. Entonces, esta visión es muy interesante. También tenemos dentro de este marco de donde se contextualiza al interés superior de la infancia, pues destaca la Declaración y Programa de Acción de Viena, que durante la segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos se reiteró este principio al indicar que el menor merece una mayor protección. ¿Sí? Otro punto son los artículos el 3.1, 9, 12, 19 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Contempla en esencia que todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas, así como los órganos legislativos, como consideración primordial debe ser el interés superior de la infancia. El Comité para los Derechos del Niño ha establecido que el principio del interés superior de la infancia se aplica a todas las medidas que afecten a los niños, niñas y adolescentes al exigir medidas activas tanto para proteger sus derechos y promover su supervivencia, crecimiento y bienestar, y apoyar y asistir a los padres y otras personas que tengan la responsabilidad cotidiana de la realización de los derechos del niño. Ese es un elemento muy importante porque no es solo el idealizar, porque pareciera ser que vivimos en una utopía. No es solo que yo te digo que así, con este fallo, tienen que ser las cosas. También, ojo, es deber del Estado coadyuvar, ¿sí?, a esta responsabilidad que tienen ya sea los padres, ya sea la propia sociedad, ¿sí?, de la realización de los derechos del niño. Y como otro punto, finalmente, en la opinión consultiva 17 de 2002, la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos señaló que las niñas, niños y adolescentes son personas y como tal sujetos de derechos. Esto tiene que ver con la visión que les comentaba de la infancia. Acuérdense, la indiferenciada, tutelar y de derechos. La de derechos es la que ojalá nos podamos visualizar. Ese va a ser el reto a lo que nos tenemos que enfrentar hoy en día. Entonces, son personas, ¿sí?, y como tal son sujetos de derechos, los que deben hacer efectivos en virtud de que son derechos disponibles y es obligación de los estados parte adoptar las medidas necesarias, ya sean legislativas, administrativas, judiciales o de cualquier índole, como lo mandata el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, para justamente garantizar la efectividad de sus derechos. Bueno, esto como ahora sí ya vimos un aspecto en el marco jurídico, cómo está visualizado los derechos de la infancia en el contexto nacional, en el contexto internacional, qué debemos entender por interés superior de la infancia. Ahora vamos a aterrizar nuestro caso a el tema del día de hoy, que tiene que ver con las visitas y convivencias como derecho fundamental de la niñez. Para cualquier ser humano, ¿sí?, la influencia afectiva del núcleo familiar constituye un elemento esencial para un adecuado desarrollo, ya sea físico y emocional, que repercute en su proyecto de vida y en su personalidad. Por ello, constituye un ideal que las relaciones paterno o materno-filiares propicien a satisfacer conjuntamente las necesidades de afecto, crianza, salud, educación, cultura, ¿sí?, entre otras, para el óptimo desarrollo de los menores hijos. Al respecto, el Tribunal Regional ha señalado que los infantes tienen el derecho a vivir con su familia, ¿sí?, la cual está, digamos que, ligada a satisfacer todas las necesidades materiales, afectivas y psicológicas. Y se logra cuando
el disfrute mutuo de la convivencia entre los padres, ¿sí? Con los hijos. Y como les decía, porque lo que, digamos que esta convivencia que no se rompa es el aspecto que constituye el elemento fundamental de la vida humana. Si también nosotros nos contestamos, a ver, ¿cuál es la institución por excelencia que tiene el Estado? ¿Alguien me puede responder cuál es? ¿Cuál consideran que es? ¿Alguna idea? Lo que se les ocurra. De todas formas, ahorita lo vamos a visualizar mejor. ¿No? Bueno, la institución por excelencia que forma parte o que forma el Estado, pues es la familia. Entonces, no podemos nosotros desvincular este lazo y aun cuando existan problemas sociales, como lo es ahorita el rompimiento de esa familia, no por ello significa que no debamos tutelar que la convivencia constituye un derecho fundamental para los menores y no es un capricho de los padres, ¿sí? Entonces, el derecho familiar contempla la posibilidad de la existencia de situaciones particulares que pudieran hacer imposible la convivencia entre los progenitores, ya sea porque hay crisis, ¿no? Que no han sido superadas o conflictos que resultan, pues, la separación material de ellos. Y con ello, pues, hay un obstáculo para que se entable una sana convivencia. Ahora, ante esa situación, ¿sí? O ante esa circunstancia, a pesar de que resulte físicamente imposible la continuidad de la convivencia entre los progenitores, no debe ser así con los menores hijos involucrados en la crisis familiar. Por ello, el Estado, a través de sus instituciones, por ser una cuestión de orden público e interés social, debe encontrar mecanismos para garantizar el derecho del menor a mantener relaciones personales y de trato directo con los padres de forma regular, ¿sí? Y así asegurar el derecho de visitas y convivencia a través de un régimen salvo para aquellos casos extraordinarios en los que la convivencia sea contraria a los intereses del menor. Es decir, que exista la posibilidad de un riesgo, ¿sí? En México encontramos esto contemplado, como ya se ha tocado, en los artículos 1 y 4 constitucional, ¿sí? Donde se prevé la tutela de los derechos humanos, así como la atención al interés superior de la infancia. Al respecto, les voy a hablar de unos criterios en donde se habla de este derecho de convivencia con los menores de edad. Uno de ellos es el amparo directo en revisión 2931 de 2012. Este es de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este precedente, digamos, la primera sala sostuvo que para que sea efectiva el derecho a las visitas y convivencia de los menores de edad con sus progenitores, es necesario que la convivencia sea de modo regular. Esto es, en ciertos días de la semana o del mes o de ciertos periodos vacacionales, para que el niño, la niña o adolescente tenga la certeza que podrá convivir con su progenitor no custodio en tiempo, forma y lugar. El juzgador establece un régimen de convivencia señalando las circunstancias justamente de tiempo, modo y lugar. Esto es, si las convivencias se llevarán a cabo los fines de semana o bien entre los días de la semana, ¿sí? Denme un segundo, aquí ya se me hizo un poquito oscuro, ¿sí? Llevarán a cabo, como les decía, entre los fines de semana, entre semana, y precisar los días de fiesta, vacaciones o días de importancia para el progenitor no custodio,
por ejemplo, cumpleaños o días feriados, y establecer dentro de ese contexto de vacaciones qué semana le corresponde a él. Estas visitas que podrían desarrollarse en la residencia del progenitor no custodio o del custodio, o fijar algún otro sitio de punto de encuentro en común, ¿no? También podrán establecerse conversaciones telefónicas o por medio de correo electrónico, o ahora que está pues esta situación del COVID, que sea por lo menos a través de medios electrónicos, inclusive determinar si es necesaria la presencia de una tercera persona y cualquier otra medida pertinente que se ajuste a las circunstancias del caso y a las necesidades del menor. Ejemplo, si es un menor de 4 años, pues me parece que es obvio, bueno, aunque ahorita los niños andan muy evolucionados, pero requiere de la ayuda de un adulto. Entonces, ahí el juzgador tiene que ser muy creativo en ver cómo visualizar ese contexto de si se va a entablar una convivencia a través de un medio electrónico, pues debe de intervenir un tercero, ¿sí? Entonces, ver cómo darle efectividad. Y ese es el punto y es el reto que nosotros nos tenemos que enfrentar, porque no es solo emitir una sentencia nada más porque sí, hay que visualizar esa efectividad y esa concientización entre las partes. Y me parece que aquí el juzgador debe de tener no solo la habilidad de todo este contexto legal, sino también esa parte humana en donde haga ver a las partes que si no llegan a un arreglo, que sería lo más idóneo, siempre en una problemática familiar, ¿sí? Todos pierden, todas las partes pierden, pero lo más triste es que pierden los menores. Y lo ideal es que, aun cuando ya no hay posibilidad de volver a restablecer ese lazo familiar entre el padre, la madre y los hijos, lo cierto es que hay que visualizar que el lazo nunca se va a perder. Entonces, pues a través de esta concientización, hacerles notar a las partes que deben superar esas frustraciones o esas situaciones que en algún momento se vivieron, y allegarlos incluso de ayuda psicológica. Por eso les decía que no es solo lo que dice la ley. O sea, si nosotros queremos dar esa efectividad en el desarrollo del menor, hay que contemplar otras ciencias. Recordemos que el derecho es multidisciplinario y no todo se encuentra en la ley. Tiene que allegarse de otras técnicas o de otras visiones de ciencias para estar en condiciones de dar una determinación pues lo más apegada a realmente dar una efectividad a la tutela de los derechos del menor. ¿Sí? Tenemos otro punto, otro criterio, que es el de contradicción de tesis. Es la 123 de 2009. Esta es de la primera sala de la Suprema Corte. En este criterio se indicó que el menor tiene derecho a que se le propicien las condiciones que le permitan un adecuado desarrollo psicológico y emocional, para lo cual, en la mayoría de los casos, resulta necesaria e indispensablemente la convivencia con ambos progenitores. Yo creo que, como les digo, aquí no se trata de un capricho entre las partes. Hay que verlo desde el contexto de que es un derecho de la infancia, adentrarse, ¿sí?, a esta visión de que es un derecho de él, tanto estar con su papá como con su mamá. Y si no fue posible que la custodia fuera compartida, entonces el progenitor custodio debe concientizar que para que pueda tener un buen desarrollo su hijo o hija, necesita claro, aquí comenta
nuestro compañero Gabriel, es lo que nosotros conocemos como la alienación parental. Nada más que ahí, ¿sabes qué? Híjole, es un tema que no estamos preparados, ¿sí? Ha habido criterios incluso de la Corte que ya tocan el tema sobre la alienación parental, pero eso es un tema psicológico. De hecho, el término es un tema psicológico. Me parece que fue Richard Gardner el que hace esta contextualización. Es un americano en donde él recaba varios autores que tienen esta visión, pero no con el nombre de alienación parental. Él así lo bautiza, vamos a decirlo. Entonces, hay una mala interpretación en su, ahora sí que de lo que él dijo a la traducción, se ha desfigurado la figura de la alienación parental. Aquí les digo que es peligroso porque es una cuestión psicológica. ¿Cómo vamos a nosotros visualizar si realmente está aconteciendo este punto? La prueba, ahora sí que idónea para llegar a esa conclusión es la pericial. Y hasta hace poco me parece que se introdujo dentro del DM6 o DM5, algo así se llama. Esto ya se ve como una enfermedad, como un trastorno o el síndrome de la alienación parental. Pero aquí el punto hay que ver, primero, tiene que haber una capacitación del psicólogo. Ustedes saben que hoy en día, por lo menos aquí en el estado de Michoacán, para que nosotros probemos eso, ¿sí? Primero lo ofrecemos. Y segundo, exacto, es en psicología forense, pero debe contar con esta preparación en este tema. O sea, en maltrato infantil, en todo lo relativo a violencia de la infancia. Entonces, si nosotros lo ubicamos en cómo ofrecer eso supongamos que tenemos una problemática y queremos resaltar esa conducta, ¿no? El juzgador no puede basarse simplemente por lo dicho en papel, por las partes. O sea, y lo peor es que, bueno, al menos a mí me ha tocado inclusive la corte, no sé, me parece que ahí la corte no ha contextualizado bien esto, ¿sí? No solo basta que la parte lo diga, ¿sí? Por eso uno de los principios fundamentales, ¿sí? Es si se está viendo algo relativo a los derechos de la infancia, ¿realmente los ponen en los procedimientos familiares como sujetos activos? Les puedo decir que no. Yo no lo he visto. Llegan a juicio los niños porque se ofreció la escucha del menor o porque hay que aplicarles alguna prueba. Y la más cercana para los niños pues es la de psicología, ¿sí? Pero que ellos sean sujetos activos en un procedimiento familiar, no es cierto. Por eso les digo que nosotros estamos ante una visión tutelar, no una visión de derechos. Porque yo creo que el juzgador, ahora más que se supone que son orales, y digo entre comillas, que la finalidad de la oralidad es que el juzgador tenga un diálogo con las partes y pueda ver, inclusive el intuir qué pasa. Un niño es muy espontáneo. Entonces, me parece que el juzgador, desde una entrevista, desde la escucha de menor, se puede ver el contexto en el que vive un niño y ahí ya ir previniendo, pero necesita de otras pruebas, porque para que se pueda probar, perdón la redundancia, la alienación parental no basta con el dicho de una parte, necesita esto ser conexo a otros medios de prueba y entre ellos pues la prueba en psicología. Entonces, bueno, eso como punto. Y
justamente en esta contradicción, pues bueno, es lo que nos dice. Tenemos que propiciar estas condiciones que permitan un adecuado desarrollo psicológico y emocional, para lo cual en la mayoría de los casos resulta necesario e indispensable la convivencia con ambos padres. Yo creo que si alguno de nosotros tuvimos la bendición de crecer con la figura materna y paterna, pues yo creo que a ambos papás siempre los vamos a recordar con cariño, con ya sea porque fueron duros o algo, pero de alguna forma nos marcó en nuestro proyecto de vida. Entonces es aquí donde hay que entender que el derecho de familia, en este caso el derecho pues, de familia, el derecho de convivir los niños con sus papás, ¿sí? No tiene que ser sujeto a la decisión de un progenitor. O sea, el que ostenta la guardia y custodia tiene el cuidado porque está con él de ver lo necesario para su desarrollo, pero él no tiene por qué intrometer o, o sí, o alterar ese derecho del niño para que sea, ¿cómo decirlo? Que no se le permita ver ya sea al papá o ya sea a la mamá, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros debemos de poner mucha atención y visualizar cómo efectivizar ese derecho, ¿sí? Tenemos otro precedente, que es el amparo directo 3094 de 2012. Este es igual de la primera sala, ¿sí? En donde se aclaró que las visitas de convivencia es un derecho de ver. Es decir, el derecho de los menores impone un deber correlativo a cargo del padre o madre custodio y del no custodio. Desde esta perspectiva, los padres que no tienen ni comparten la guardia y custodia tienen un derecho a visitar y a convivir con sus hijos, pero tienen sobre todo el deber de hacerlo, porque ese derecho es del niño. Ajá. Porque se los exige el derecho fundamental de los menores de seguir propiciando lazos de afecto y de identificación. Ahora, en ese sentido, la convivencia se trata de un derecho de ver de los progenitores a cohabitar con sus hijos. Esto es, el progenitor custodio tiene el deber, ¿sí?, de permitir que se lleven a cabo las convivencias de los menores con el otro progenitor, mientras que el progenitor no custodio tiene el deber de cumplir con el régimen de convivencia que se haya establecido. En el anterior precedente, ya ve, el que comentábamos, el 2931-2012, ahí nos habla sobre la certeza en tiempo, modo y lugar. Es decir, el juzgador ya primero fijó cuál es el lugar de residencia o el punto de encuentro. Otro, los tiempos, ¿sí? Y las horas. Es decir, o incluso también los periodos vacacionales o días feriados. Entonces, si yo ya sé que este fin de semana corresponde al progenitor no custodio, mi deber como progenitora custodia es llevar al niño a ese lugar. No tengo yo por qué limitarlo. Pero también se vale entablar diálogo. A lo mejor en ese fin de semana coincide que es tu cumpleaños, pero como dicen por ahí vulgarmente, se lo puedes catafixiar. Puedes decir, oye, lo ideal es que las partes llegaran a tener un trato cordial, ¿sí? Ese es el ideal. Y eso también el juez tiene que concientizar a las partes. La verdad que es un gran reto quienes fungen como juzgadores familiares, pero esa satisfacción de, primero, identificar que la familia es la institución fundamental de todo Estado y que ellos colaboraron para que esa familia se vuelva funcional, aunque cada quien optó por tomar caminos diferentes, por las diferencias que tuvieron, etcétera, pero que concientizó a las partes
a que deben de tener un diálogo. El lazo familiar nunca se va a romper. Entonces, hay que superar esas frustraciones por el bien de los niños. Hay una excepción, ¿sí? Que son situaciones de riesgo. Las situaciones de riesgo que contempla la Corte, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ahorita se las digo, lo vamos a tocar más adelante. Pero, bueno, volviendo al punto a que les digo del amparo en revisión 3094, es ese deber, derecho que tienen las partes para que sí haya efectividad en este derecho de convivencia. Ahora, por tanto, cuando exista alguna controversia familiar que impida sin razón justificada la convivencia de los hijos con su progenitor no custodio, el Estado mexicano, a través de sus órganos jurisdiccionales, impone el deber a los juzgadores de establecer un régimen de visitas y convivencias efectivo, que es lo que ahorita comentábamos, con la finalidad de que dicho lazo siga prevaleciendo y garantice la vida familiar, no solo con el progenitor custodio, sino también con el no custodio. Sobre este tenor, el ejercicio del derecho de visitas no es obsoleto. O sea, aquí me refiero a cosa juzgada. También, aunque se haya fijado en algún momento ciertos términos, todo, mientras sea en beneficio al interés superior de la infancia, se puede modificar. No porque se dijo, no significa que no se pueda alterar, ¿sí? Las decisiones familiares pueden estar modificándose siempre y cuando haya este punto que sea para beneficio del menor, ¿sí? O porque las circunstancias ya cambiaron. O sea, pues a lo mejor había estas situaciones, pero eso fue cuando el niño iba en primaria, ahora ya es un adolescente, está en secundaria, y pues también al niño, o ya adolescente, perdón, pues quiere que le respeten su espacio. Él quiere hacer otras cosas y con base en eso, pues se debe de fijar otra situación para bien de todos en la familia, ¿no? Entonces, tocante al tema de riesgo, bueno, pues aquí es importante considerar que cuando hablamos de riesgo es todo aquello que pone en peligro la dignidad del infante. Es decir, ya sea que el progenitor o progenitora, ¿sí? Que tenga conducta violenta, sea verbal, física, o tenga conductas que van a repercutir en el desarrollo del menor. A lo mejor que está ingiriendo sustancias tóxicas, puede ser una persona alcohólica, una persona drogadicta, algo por el estilo que no sea una figura pues que ayude en el buen desarrollo del menor. Entonces, o bien que malamente al menor le haya tocado pues esta situación de que alguno de los padres haya abusado de él, que esta situación es lamentable, ¿no? Pero sí pasa. Entonces, ¿cómo se va a fijar un régimen de convivencia ante esa situación? No, es imposible. Entonces, siempre que haya un factor riesgo, pues hay que tomar eso en consideración y ni siquiera está uno en condiciones de proponer algún arreglo conciliatorio o alguna situación así. No, acuérdense, el punto de partida es la dignidad. Ahora, esto de los retos o de lo que me ha tocado en las investigaciones, pues ver qué está pasando, en qué estamos fallando. Y dentro de aquí se propone que los elementos que el juzgador debe considerar al fijar un régimen de convivencia, ¿sí? Se deben de tomar de forma muy prudente y objetivo un régimen de convivencia entre los menores con sus progenitores. Aquí, insisto, hay que ser muy, muy flexibles y y nunca se me va a olvidar, aquí les comparto una experiencia en donde me comentó en un caso que conocí familiar, ¿sí? Se fijó un régimen de convivencia
ya había de algún modo como ciertos hábitos de las menores en donde tenían, por llamarlo así, un estilo de vida. Iban a clases de ballet, dormían siesta después de su escuela, no sé, a veces en los fines de semana pues salían a fiestas, ¿no? Como este aspecto social dentro de su ámbito escolar o amigable, pues hay fiestas, ¿no? Entonces de repente tenían estos eventos. Pero se fija un régimen de convivencia en donde pareciera ser que era guerra entre los padres, ¿sí? Y los días que las menores iban a ballet, coincidía que fue el régimen que fijó el juzgador. Entonces así estuvieron cerca de 2 años las niñas. Y en una ocasión, o sea, me dice la menor, oye, es que ya me cansé de decirle a mi mamá que quiero ir a ballet y ya me cansé de decirle a mi papá que me lleve a ballet. ¿Le puedes decir al juez que cuándo voy a ir a mis clases de ballet? Y la verdad eso fue lamentable. Y es aquí donde les digo que esta parte tan sensible de los menores, que si los padres tenemos el deber de saciar las necesidades de ellos y ya tienen un hábito, yo no entiendo esta guerra en lugar de decir, oye, yo llevo a las menores, a ver si van lunes, miércoles o toda la semana, no lo sé, yo las llevo los lunes y martes y punto, para yo seguir en contacto con ellas, te voy a entender también esta parte del progenitor que sí ostenta la custodia de todo lo que haces y todo lo que implica cuidar a un menor, porque también luego se dice que es fácil, pero ya cuando tú estás a cargo es cuando vas a entender a la otra parte, que de repente se enferman, que de repente se caen, que hay que hacer tareas, que viene de mal humor el niño, que hace mucho calor, que llovió, que mil cosas, ¿no? Entonces es ahí donde juegan este papel ambos, que tienen que estar ahora sí que al pendiente de estas necesidades y que yo me pregunto en estos menores, ojalá ya se haya arreglado esta situación, ¿no? Pero qué bueno sería que en esas menores perdurara el recuerdo de que, bueno, quizá ellos ni saben el por qué, qué pasó, pero que tanto su mamá y su papá estuvieron al pendiente y las llevaron a todo lo que ellas humanamente requerían, ¿no? Para ser mejores personas. A lo mejor en esta parte de la llevaron al ballet, o la llevaron a una clase de piano, o la llevaba a la escuela. O sea, no necesariamente tiene que ser una situación extraescolar. O estuvo con él, o sea, ese tiempo de calidad que pasaba algo, a lo mejor la recogió de la escuela, algo en ese día pasó, lloró y su papá o su mamá le dio un buen consejo. Esas son las cuestiones que son imborrables en un niño y que marcan el carácter y asimismo el sentido de responsabilidad y de valores que debe tener. Y es donde me parece que estamos fallando terrible como sociedad. Volviendo al tema. Entonces, en estos elementos que el juzgador debe considerar al fijar un régimen de convivencia, bueno, pues podríamos decir varios. Entre ellos, primer punto, la edad. Las necesidades físicas y psicológicas del niño, la niña o adolescente, el estilo de vida, los hábitos del menor. Conforme al proceso evolutivo que atraviesa la niñez, es necesario tomar en cuenta la etapa de desarrollo donde se ubica para estar en condiciones de asentar cuáles son las necesidades físicas e intelectuales conforme a cada etapa. Por ejemplo, las necesidades fisiológicas o intelectuales no serán las mismas para un menor de 12 si se comparan con las que requiere un menor de 5 años. ¿Sí? De ahí la importancia de ubicar la etapa de desarrollo que atraviesa el infante. Otro elemento es el tipo de relación que mantiene el menor de edad con el progenitor no custodio. Es necesario buscar
en caso de no existir identificación con dicho progenitor, que poco a poco se vaya empalmando en ese lazo familiar y, y no de forma súbita, en atención al interés superior, porque a veces esa situación en lugar de beneficiar viene a alterar. Entonces, si no ha habido un contacto con el no custodio, pues yo creo que esto se tiene que ir realizando de forma paulatina, ¿sí? Porque si hacemos un, una fijación de convivencia de forma súbita y que sea quizá diaria o así, pudiéramos alterar este proceso emocional. Entonces, aquí me parece que es un punto que tiene que considerar el juzgador para que nunca una decisión sea de forma súbita, menos en un menor. Los orígenes del conflicto familiar. También es necesario para que la toma de decisión en el fallo, ¿sí?, pues sea de provecho. Ay, creo que ya me estoy extendiendo en el tiempo, ya voy a acabar. También otro, la disponibilidad y personalidad del progenitor no custodio. También este es un punto importante y que se debe considerar, por ejemplo, la agenda laboral o profesional del progenitor que ostenta la custodia a fin de que el régimen que se llegara a fijar no afecte al menor de convivir y esté consciente en qué días y horarios asentados sean opciones viables para dicho progenitor. A lo mejor el juzgador te fija diario, pero pues si también nunca consideró que tú trabajas diario y que te acomoda un domingo o un fin de semana, pues yo creo que ahí el juzgador estaría actuando de forma muy arbitraria, porque también a ti ya te está causando un perjuicio en esta esfera. También la distancia geográfica entre la residencia habitual del menor y la del progenitor no custodio. Este es un elemento muy importante. Por eso hay que ver la distancia, los tiempos y demás para que esa convivencia realmente sea efectiva. A lo mejor él fija, no sé, de 4 a 6, pero resulta que tú en tu trabajo te ubicas en, no sé, aquí en Tres Marías y tienes que trasladarte hasta la ciudad judicial local, que está ahí hablando aquí de Morelia, por la Plaza de Toros, pues se te va a ir no vas a gozar nada, porque de aquí a que estás ahí, si tú quisieras llevarlo a tu casa, se te van las 2 horas. Entonces hay que considerar todos estos elementos para darle efectividad. Y bueno, y cualquier otro factor. Entonces, todos los mencionados, bueno, aquí en otro factor, perdón, es poder desarrollar una convivencia en un día pactado, ¿sí? Y a lo mejor, como les decía, oye, es que ese fin de semana que sé que te corresponde es mi cumpleaños. Podríamos cambiarlo a otro. Lo que pasa es que, ¿qué crees? Incluso viene mi mamá, vienen los abuelitos de la niña, no lo sé, ¿no? Entonces, me gustaría que conviviera con mi familia. ¿Te puedo cambiar el fin de semana? Pero siempre y cuando haya un diálogo y que siempre sea en beneficio del menor. Entonces, todos estos elementos permiten al juzgador discernir el régimen de convivencia para que siempre sea más benéfico, ¿sí? Esclareciendo las preguntas de dónde, cuándo, cómo y demás relativas que difícilmente los progenitores podrían fijar ante la existencia de una situación particular en donde a lo mejor en ese momento no hay ni siquiera posibilidad de un diálogo. Entonces, ante esta situación, ya teniendo estos elementos visualizados, va a ser más efectiva la situación que se allegue. Y pues bueno, con esto ya sería todo. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud.